tal amigos? Miércoles 16 de julio, todo ya está listo para el primer encuentro interamericano de presidentes de los poderes legislativos. Ya han confirmado su presencia 28 titulares de los parlamentos de esta cita internacional. Nosotros vamos a ir dando detalles al respecto, pero eso va a ser más adelante. Mi nombre es Karina Liaga y los invito a ver los titulares del día. El presidente del Congreso recibió autoridades de Cachapampa. Todos agradecieron las gestiones que permitieron recibir donaciones para el colegio de este distrito ancashino. Comisión investigadora del caso Orellana recibió testimonios de ministra de Salud y alcalde de San Borja que perdieron terrenos por argucias de la mafia. Solicitarán que caso La Cantuta retorne al fuero civil a fin de concluir con investigaciones e identificar a víctimas. Bajo el lema Tolerancia cero a la corrupción, la Comisión de Justicia logró impulsar 20 leyes durante la última legislatura. En esta edición les contaremos los principales aspectos de la nueva ley universitaria. 7:41 de la mañana, vamos rápidamente con el desarrollo de las noticias. Empezamos contándoles que las autoridades del distrito ancashino de Cachapampa se reunieron con el presidente del Congreso, Freddy Otárola. La cita sirvió para agradecerles sobre las gestiones que hizo para lograr donaciones en favor de los escolares de esta zona del país. Tenemos los detalles. El alcalde de Cachapampa, provincia de Siguas, Ancash, Uldarico Cisneros, quien llegó acompañado de los directores de varios centros educativos, agradeció la gestión del presidente del Congreso, Freddy Otárola, para obtener donaciones de CPUs y materiales de trabajo a favor de los escolares de ese distrito ancashino, con el propósito de mejorar la calidad de la enseñanza y el acceso a la tecnología. En realidad somos un distrito considerado como extrema pobreza. Y esta donación es una donación muy importantísima que nos va a ayudar a resolver las necesidades urgentes que nuestras instituciones educativas en realidad padecen. Por su parte, el director del Centro Educativo 84177, Anselmo Vega Vargas, señaló que estos materiales educativos ayudará a solucionar las necesidades urgentes de los planteles de su localidad. Le agradecemos en nombre de nuestros estudiantes, nuestros padres de familia, que estos bienes van a engrandecer y nos van a ayudar a mejorar esta reforma educativa que se está planteando desde el gobierno, y yo creo que es una oportunidad grande para nosotros estar aquí y agradecerle en nombre de toda nuestra comunidad educativa. En la provincia de Siguas han sido beneficiados 200 alumnos de inicial, 450 de primaria y 400 del nivel secundario, informó Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso. La comisión que investiga al empresario Orellana recibió a la ministra de Salud y al alcalde de San Borja. Ellos expusieron sobre las acciones que realizaron para evitar que esa organización delictiva se apodere de terrenos de propiedad de sus respectivas instituciones. Veamos. Son 5.361 metros cuadrados correspondientes a la playa de estacionamiento del Hospital Nacional Hermilio Valdizán, los que mediante diversas argucias legales dirigidas por Rodolfo Orellana pretende reclamar como suyo la sucesión intestada del difunto Hermógenes Cabrejo Sánchez. En ese contexto, la ministra de Salud, Mildori de Javich, dijo que su portafolio viene desarrollando diversas acciones a fin de salvaguardar los intereses del Estado y destacó la formación de una comisión investigadora en el Parlamento. Nos sentimos fortalecidos con la existencia de esta comisión y estoy segura que vamos a poder ser mucho más efectivos a partir de lo que ustedes aquí determinen y todas las acciones que probablemente estén por encima de lo que el ministerio como ministerio podría hacer. Pero en una sinergia creo que vamos a ser mucho más efectivos para lanzar un mensaje muy claro a este grupo de personas, así como en el futuro a cualquiera que pretenda usurpar propiedades en forma ilícita, ¿no? El procurador del ministerio, Luis Valdés Payete, dijo que esos hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Lavado de Activos. Por su parte, el congresista Héctor Becerril pidió al Consejo Nacional de la Magistratura tomar acciones inmediatas respecto a los jueces y fiscales coludidos con la mafia. En tanto, su colega Víctor Andrés García Belaunde expresó su preocupación por la supuesta infiltración en el Congreso de la mafia orellana.
Reveló que Hermógenes Cabrejo Sánchez habría sido un ex trabajador del Parlamento. Da la casualidad, presidente, que este señor Ricardo Castro Velapatiño, juez de Yarinacocha, fue asesor de la presidencia del Consejo de Ministros durante la época de Jorge el Castillo, que lo contrató, y continuó siendo miembro de la PSM en la época de Velázquez Quesquén. Pero acá hay otro más, Héctor Bendezú Cuellar, 19 Juzgado Penal de Lima. Aquí está. ¿Quién es ese señor? Asesor del congresista Julio Rosas. Vecino mío, en el tercer piso actualmente. Posteriormente, la comisión escuchó al alcalde del distrito de San Borja, Marco Antonio Álvarez Vargas, quien junto al procurador de ese municipio, Freddy Cruces, explicó los pormenores de un laudo arbitral dictado en la ciudad de Iquitos que disponía la entrega inmediata de un área de 29.102.50 metros cuadrados del polideportivo de su jurisdicción. Según el burgomaestre, el terreno se encuentra saneado e inscrito en la Superintendencia de Registros Públicos a nombre de su municipio. Y es absolutamente extraño que un procedimiento arbitral que se venía produciendo, de acuerdo con los documentos a los que después pudimos acceder, desde el año 2011, que ha quedado terminado en agosto del año 2012, no haya sido comunicado a la municipalidad. Finalmente, se presentó ante el grupo investigador el jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, Carlos Cueva Morales, quien explicó los diversos procesos civiles y penales que mantiene ese organismo con la cooperativa COPEX vinculada al empresario Rodolfo Orellana Rengifo. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. En otras noticias, el congresista Sergio Tejada señaló que si el juez Jesús Soler no se inhibe de resolver la apelación del Congreso contra el fallo que excluye al exmandatario Alan García de las investigaciones de la megacomisión, podría ser denunciado ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Escuchemos sus argumentos. Aparece en una foto, además, en una situación informal, amical, con el expresidente García, entonces queda claro que toda la familia es cercana al expresidente. Esto ya demuestra que no tiene objetividad, que no puede ser neutral, que no puede ser imparcial. Hay que tomar una decisión en esa instancia. En todo caso, el Consejo Nacional de la Magistratura también debería tomar acciones, porque si es tan evidente este nexo, y además la casualidad de que todos los casos caigan siempre en jueces que tengan algún tipo de filiación con el partido. Mira, es sorprendente. Hace poco, cuando el fiscal de la Nación pidió un peritaje a las cuentas del expresidente García, cayó en manos de un perito aprista. Entonces no puede ser que todo caiga a manos de los apristas, o está tan copado o hay un direccionamiento. Son cosas que también se tienen que aclarar, pero en este hecho puntual lo pedimos, así como lo hemos hecho por escrito, públicamente, que el presidente de la primera sala civil se abstenga por decoro. Contamos que durante una mesa de trabajo, la congresista Marisol Perestello anunció que solicitará que el expediente del caso de la Cantuta retorne al fuero civil a fin de continuar la investigación. Dijo que el objetivo es concluir con la identificación de los restos de los estudiantes asesinados por el Grupo Colina. Tenemos el informe. La parlamentaria lamentó que luego de 2 décadas los deudos de los 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta aún no hayan logrado identificar a sus seres queridos. Falta recuperar los restos de 5 de las víctimas. En el caso Cantuta, solicitar el traslado del expediente que está en el Tribunal de Justicia Militar. Eso me parece gravísimo, ¿no? Porque si ya para el año 93 había una investigación civil, eso sí podría perfectamente acompañar el expediente en la vía civil, porque lo que se cuestiona en la comisión es la naturaleza militar de la investigación. Si hay una investigación civil, esa tiene valor, por lo tanto habría que solicitarla, y le solicito también al doctor Cubas que nos ayude con las gestiones en el Ministerio de Defensa para que se puedan remitir los actuados a la Fiscalía. Así lo señaló al término de la mesa de trabajo en la que se analizó la problemática relativa a la búsqueda, identificación y restitución de personas desaparecidas. En la reunión, el fiscal superior Víctor Cubas Villanueva, quien investigó el caso, explicó que en Cieneguilla se concluyó la búsqueda, pero que habría que retomarla en la hondanada de la Atarjea, donde se encontrarían más restos cubiertos por tierra y desmonte. Esa zona la dejamos en el año 1993, después del 27 de noviembre en que formulamos la denuncia, y cuando hemos regresado
el año 2010 o 2011, con ocasión de la filmación de la película En la boca del lobo, encontramos que ha sido rellenada y que aproximadamente deben haber unos 8 metros de tierra sobre la base de esa hondonada. Y allí entonces tendría que hacerse la búsqueda de restos. Se informó que desde el 2011 al 2014 el gobierno cumplió con la reparación económica de 54.840 beneficiarios, para lo cual destinó 195.176.000 nuevos soles. Sin embargo, en la actualidad no se está cumpliendo con dicho pago. Hay un decreto supremo que establece el cierre del registro, lo pongo entre comillas, el cierre del registro para las reparaciones económicas. Esto aún no se ha modificado. Efectivamente, las personas que se inscriben después del 31 de diciembre del 2011 hasta la fecha no tienen derecho a una reparación económica. Y el grupo de personas desaparecidas y sus familiares están incluidas en esta limitación. Para atender los casos ocurridos al interior del país, el representante del Ministerio Público recomendó que la Fiscalía de la Nación adopte la decisión de crear una fiscalía especializada en casos de violación de derechos humanos y terrorismo en la región Junín. Por su parte, José Luis Requis, asesor legal de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, adelantó que el próximo jueves el Ministerio de Justicia realizará la transferencia de La Hollada al Gobierno Regional de Ayacucho a fin de que se proceda con la construcción del Santuario de la Memoria. Finalmente, la congresista Marisol Pérez Tello se comprometió a impulsar el incremento del presupuesto destinado a las reparaciones individuales. Dijo que se deben devolver los 140 millones destinados a ese propósito. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. 7:52 de la mañana, este es un dato estadístico preocupante. El 78% de víctimas de trata de personas son menores de edad, cuyo origen son zonas marginales de las regiones La Libertad, Bagua y Ucayali. Para tener más detalles de este tema, nuestra compañera Yaceli Mirabal se encuentra en compañía de la congresista Carla Scheffer. Adelante, Yaceli, buenos días. Buenos días, Karina. Nos encontramos con la congresista Carla Scheffer de Fuerza Popular, con quien vamos a conversar acerca del tema de trata de personas, a propósito de que ella ha tenido iniciativas legislativas en este sentido. Buenos días, congresista. Bienvenida a CNC Matinal. Gracias. Hola, Karina. Buenos días. Agradecer el interés en este tema tan importante, ¿no? Como bien lo has dicho, yo tengo una iniciativa que fue aprobada por unanimidad y fue publicada inmediatamente en el 2012 sobre el Día de la Trata de Personas, que es el 23 de septiembre, y lo que pudimos hacer es unirlo con la lucha contra la trata a nivel del mundo, porque esto es un flagelo de la humanidad. Se le llama la esclavitud del siglo XXI, mueve tanto dinero lamentablemente como el tráfico de armas, el tráfico de drogas, pero lo más triste acá que el producto es un ser humano. Las estadísticas y las cifras son terribles. La mujer es una de las personas más afectadas con lo que es la trata de personas. Existen varios tipos de tipología de trata de personas, lo que es el comercio sexual, que es lo más usual, ¿no? Casi es un 75%, la explotación laboral, el tráfico de órganos, la mendicidad y a veces la venta de una persona para poder contraer matrimonio, que se sigue dando, imagínense, en esta época. Las cifras más alarmantes de lo que es el comercio sexual, las más afectadas son las mujeres, el 85% son mujeres, y lo más triste ahí que el 68% son menores de edad. Entonces es muy fuerte. A mí me da mucha pena a veces como mujer y como ser humano de que a veces en muchos sitios en nuestra región, en la parte de la selva, no decimos regiones para no afectar y no ser susceptibles a algunas personas, lo más triste es que el entorno familiar es quien utiliza a sus hijos para venderlos. Entonces, realmente ahí el Estado tiene que entrar a tallar y rescatar a esas personas, a esos menores de edad que están siendo utilizados por su propia familia. Hay países donde el Estado, bajo el amparo de la ley, le cambia la identidad a esa persona
para no poder regresarlo al seno donde está siendo vulnerado su dignidad, creo yo, ¿no? ¿Qué modificaciones necesita nuestra legislación para realmente poner más énfasis en este tema del que somos parte, en este problema? Mira, nosotros tenemos una muy buena ley de la trata de personas, estamos ampliando, sí, lo que son las sentencias, los años que se le da a los proxenetas, a las personas que utilizan a seres humanos para comercializarlos, especialmente cuando hay menores de edad, ¿no? Porque es un secuestro. Entonces queremos que vaya al nivel del secuestro. Hemos visto en los medios de comunicación, por decirte, el año pasado hubo toda una red, porque son mafias organizadas que captaban chicas, y aquí llamo la atención a los medios de comunicación a través de medios escritos o de redes sociales, convocan a chicas de ciertas características y son captadas, ¿no? En este caso, esta mala persona que encima era dirigida esta mafia por una mujer, captaba chicas en Trujillo, Huánuco y Bagua, ¿no? Y las llevaba a Ucayali, ¿no? Para ser utilizadas, y las secuestraba, o sea, las engañaba, le decía que iban a trabajar como meseras o en las cocinas como ayudantes, les ofrecía un buen pago y cuando llegaban ahí eran secuestradas. Se calcula, porque hablé con la fiscal y las personas que estuvieron a cargo de este caso, que esta mujer, bueno, que es lamentable tener que decirle mujer, manejaba aproximadamente entre 270.000 a 300.000 soles mensuales utilizando a estas personas, ¿no? Entonces, Madre de Dios, sucede esto. Comentábamos la vez pasada que en Loreto el año pasado agarraron a 2 americanos, y yo acá voy a decir el nombre del hotel porque es el hotel más caro de Iquitos, el Hotel El Dorado, donde yo me he hospedado, a 2 personas que sobrepasaban los 60 años con 2 niñas de 13 y 14 años, pero la madre las había ido a dejar, imagínate tú. Felizmente que no se había producido el hecho, y pero los hombres se fueron. Entonces, esos son los vacíos de nuestra ley. Tenemos que sancionar a las personas que se prestan a utilizar a menores de edad para cometer actos indebidos, y que la ley pues no permita que se regresen a su país, ¿no? O también, como te decía antes, la línea entre lo que es ejercer el meretricio y la trata de personas, cuando hay un proxeneta, una persona que capta una serie de chicas y las utiliza, ¿no? Vulgarmente llamado caficho, ¿no? Qué horrible palabra, pero esa es la que se utiliza, sea sancionado bajo la tipología de trata de personas, porque el meretricio es algo que no es ilegal, no está sancionado por la ley, ¿no? Y en cierta manera tenemos que protegerlas porque es parte de nuestra realidad. Y yo creo que es muy duro para esas personas estar en este tipo de actividad, pero es parte de nuestra realidad, y yo realmente creo que tenemos que reglamentarla, como existen en otros países las zonas rosas. Acá se habló, pero nunca se ha concluido en algo. Yo sé que para los vecinos es difícil contar con que tú eres vecino de esa zona, pero es parte de nuestra realidad y nuestras necesidades, porque si no las vamos a tener en las esquinas, en diferentes partes, y a veces son maltratadas por la misma policía o el serenazgo en el momento de hacer batidas, que quizás ellos los hacen para captar, ver si existen menores de edad, porque ahí sí, eso sí es un delito, ¿no? Entonces lo que queremos es sancionar a las personas que están comercializando a un ser humano, ¿no? Fuera de su voluntad, de una manera drástica, ¿no? Especialmente cuando son engañadas, son secuestradas, se les quita sus documentos, ahí tipificarlo como un secuestro agravado, que son entre 25 y 30 años. Además sabemos que las autoridades tutelares están trabajando en el tema de trata de personas, pero a nivel de prevención, ¿no? Pero falta todavía añadir las otras etapas, ¿no? Que sería el post, por ejemplo, después de rescatar a estas personas de ese
podríamos decirlo, cautiverio, ¿no? Sí, realmente todavía nos falta mucho como país la parte de la protección, del rescate de las personas. Tú bien lo has dicho, estamos trabajando lo que es prevención, está también inmerso muchos ministerios, esto es multisectorial, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Turismo, de Comercio Exterior y Turismo, porque se utiliza mucho los medios de comunicación, del transporte provincial para poder trasladar a estas personas, ¿no? Los aeropuertos en sí, y ojo, tenemos mucho turismo sexual, un turismo sexual directamente dirigido para tener lo que es sexo, ¿no? Con menores de edad. Entonces tenemos que trabajar mucho en la prevención, en educar a nuestras personas, a todas nuestras niñas, niños, que nos protejamos, que tienen que entender que no somos un producto, que nadie puede determinar nuestra sexualidad, ¿no? Y menos cobrar por nuestra sexualidad, no comercializar nuestro cuerpo, que eso no está bien, no es lo normal. Tenemos que hacerle entender a toda nuestra juventud, ¿no? Y que tengan mucho cuidado a través los medios de comunicación, especialmente la prensa escrita, en esos anuncios por los cuales son en cierta manera capturados estas personas, y las redes sociales. Mucho cuidado con las redes sociales, y acá también llamo la atención a los padres de familia, que vean lo que sus hijos están haciendo, ¿no? Para el día de mañana no caer, imagínate, yo te doy una cifra alarmante. Todos los días en nuestro país desaparecen 4 personas, de las cuales una sola se recupera, una sola. El resto muchas veces no saben dónde está. Y lo más triste, de esas 3 personas, 2 son niñas entre 12 y 17 años. Entonces, imagínate dónde pueden estar. Cifras muy alarmantes y muy preocupantes. Además, cada 23 de septiembre, gracias a una iniciativa de usted y de otros congresistas que han apoyado, imagino, como usted ya dijo, es el Día Internacional contra la Trata de Personas a nivel mundial. ¿Qué actividades van a haber? Sí, aparte de que supuestamente tiene que venir el ministro del Interior y el Premier para ver las acciones y los avances que se están tomando en este tema, especialmente, como tú bien lo has dicho, en la prevención, y que se está trabajando para el rescate, ¿no? Porque después de la prevención también es la persecución, ¿no? Que está a cargo del Ministerio del Interior, ¿no? Y ojo, ahí también pedirle a la Fiscalía y al Poder Judicial que cumplan su trabajo, que seamos drásticos contra la trata de personas, que realmente seamos duros en cumplir lo que la ley dice, en las sanciones, las más fuertes que hay. Y luego en la parte del rescate, ¿no? De las personas y la protección, hay mucho por hacer, no tenemos casi nada. Tenemos mucha ayuda de la sociedad civil, de organismos que están apoyando desde hace mucho tiempo, como Capital Humano y Social, la FED de lo que es la Asociación de Hoteles y Restaurantes, que está metido en este tema muy fuerte, y algunas organizaciones religiosas del episcopado también tienen algunas alternativas para el rescate y la reinserción de estas personas, pero nos falta muchísimo, y lo principal es tener los recursos. Yo creo que hay que trabajar un poco nuestra ley para que todos los recursos incautados a estas personas, ¿no? Porque a veces utilizan hoteles o la plata en sí, sea derivado especialmente para tener refugios o hogares de acogimiento para estas personas, ¿no? Acá tenemos uno muy bueno en el Callao, el Hogar Santa Rosa, que lo dirige unas hermanas, ¿no? Bolivianas, que tienen un trabajo de reinserción y de trabajo psicológico en esas personas, muy bueno, muy bueno. Yo creo que es un hogar a seguir y que deberíamos tener una réplica. La vez pasada te daba unas cifras bastante duras, que se calcula aproximadamente que 250.000 personas
y como te digo, casi el 80% menores de edad están en algún tipo de lo que es la trata de personas, de las tipologías que existen en la trata de personas, y eso es muy triste. Creo que toda la población y todas las autoridades tenemos que estar unidos contra esto y denunciar. Existe la línea donde se denuncia, en la línea 100 también se puede denunciar, hay un registro constante, pero yo creo que la cifra oscura de lo que se manejan las estadísticas en denuncias a esta línea es nada a comparación de la realidad. Para finalizar, congresista, hay una iniciativa para modificar la tipificación de este delito que está en la Comisión de Justicia, ¿no? Sí. Esperamos que, me ha dicho Juan Carlos Seguren, que lo ha dejado casi todo preparado para que la primera semana de la apertura de la nueva legislación se pueda ver, para hacer la aclaración en lo que es el meretricio y la trata de personas, y tipificarlo como que es un secuestro y ampliar la pena, ¿no? Para ser mucho más drástico. Muchas gracias, congresista, por su tiempo para esta entrevista. Karina, ha sido la congresista Carla Scheffer de Fuerza Popular con quien hemos hablado acerca de un problema que existe en nuestro país a propósito también de mucho comercio informal que existe sobre todo en zonas mineras y en nuestra selva y en el norte, bueno, en varios lugares de nuestro país, la trata de personas. Recordemos que el 23 de septiembre de cada año es el Día Mundial contra la Trata de Personas y hay una iniciativa de ley para modificar este delito penal en la Comisión de Justicia. Es lo que tenemos que informar. Adelante contigo en estudios. Bien, gracias por la información, Yaceli. Y ahora vamos con más información. En el foro sobre soberanía energética organizado por el congresista Manuel Dagmer, se presentaron 60.000 firmas como parte de una iniciativa legislativa ciudadana de capitalización e integración de Petroperú como garantía de soberanía nacional. Vamos a ver de qué se trata. El evento tuvo por finalidad presentar la iniciativa ciudadana sobre capitalización e integración de Petroperú y que cuenta con el respaldo de 60.000 firmas. Así lo dio a conocer el legislador Manuel Dagmer en el foro sobre soberanía energética. Bueno, hemos realizado la sesión número 17 del Foro Soberanía Energética. El día de hoy hemos presentado con un conjunto de especialistas y de líderes sociales la propuesta de la iniciativa legislativa ciudadana para fortalecer Petroperú y capitalizar sus activos. La propuesta legislativa, que consta de 3 puntos, dispone mantener la venta de acciones de Petroperú al sector privado hasta en 20% y la optimización de su gestión corporativa competitiva. Esta iniciativa legislativa, con el respaldo de los 60.000 ciudadanos o más, tiene 3 componentes principales. Uno es plantear que la refinería de Talara se dio con una ley, la 3130, en la cual se adicionó el reducir Petroperú a ser solamente refinera. Eso es un error inmenso, planteamos que se anule eso, que Petroperú tiene que ser más bien una empresa integrada. El expresidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Guitis, señaló que se debe cambiar el sistema de explotación en el país y así favorecer los intereses nacionales. Que tenemos que concientizar hoy día a los peruanos, que tenemos que trabajar por cambiar ese modelo, por cambiar la idea de que Petroperú no debe ser una empresa que debe vegetar en su refinería, sino que tiene que ingresar a todas las otras fases y que al final todos los peruanos tenemos que convencernos que no vamos a poder seguir viviendo como un exportador de materias primas. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Participaron en este evento representantes de la CGTP, Colegio de Ingenieros, consejeros regionales, ex miembros del directorio y dirigentes de Petroperú, además de especialistas en el tema energético. Informó Central de Noticias del Congreso. 8 y 9 de la mañana, un balance positivo logró la Comisión de Descentralización durante la legislatura 2013-2014 al aprobar 11 proyectos de ley durante la gestión del congresista Jorge Rimarachín. A continuación, el informe elaborado por un equipo de CNC. Durante el periodo anual de sesiones 2013-2014, la Comisión de Descentralización logró producir 11 importantes leyes, en su mayoría referidas a la creación de nuevos distritos. Es así que se dispuso que Nueva Morococha sea la capital del distrito de Morococha, en Yauli, Junín.
También se aprobó la creación de los distritos de Mi Perú. Vamos a hacer un alto a la información para transmitir una entrevista que en estos momentos se lleva a cabo en una radio local al presidente del Congreso de la República. Vamos a escuchar. Revolución, la verdad, ojalá que esto funcione. Con el primer corredor complementario se cambiará el recorrido de 45 empresas de Lima y otras 13 del Callao. En el caso de lo que vamos a conversar, sin duda, doctor Otárola, es esta cita, que es la primera vez en la historia del hemisferio que se reúnen los presidentes de los poderes legislativos. Se inicia mañana. El encuentro es organizado por el Congreso de la República del Perú con el apoyo y asesoría técnica de la OEA, y va a venir aquí el secretario general justamente de la OEA. Pero antes desearía, de todas formas, conversar con usted sobre dos cosas. Una de ellas, en realidad, que tiene que ver exactamente con esta cita. Es decir, ¿hay o no diría una crisis, pero sí una dificultad de poder abordar a plenitud cosas importantes desde el Congreso? A veces nos entrampamos en debates políticos que son, sin duda, bien, el Congreso es para eso, para el debate político, pero sin embargo a veces se pierde la noción de qué cosa es lo trascendente, lo importante, ¿no? En otras palabras, en realidad, si uno mide las encuestas con respecto a los congresos, la más de las veces, no solo en el Perú, sino en América Latina, sale uno desfavorecido. ¿Por dónde caminar? Por lo pronto se habla de la conformación bilateral, ¿no es cierto?, de Congreso y Senado. Pero en lo segundo, ¿qué cosa es lo que se precisa para poder decir que es un poder más eficaz, menos controvertible y al mismo tiempo que traza alguna línea de política pues a mediano plazo? Bien, yo creo que en este periodo el Congreso ha sido eficaz. Hemos aprobado normas importantes y una cosa increíble, a pesar de lo fraccionado que estaba, casi el 60% de las normas por unanimidad o por absoluta mayoría. Había que buscar consenso todos los días. Para cada norma, pues nosotros somos la primera minoría. Sin embargo, hay reformas que yo creo sustanciales. La primera, usted lo ha dicho, don Raúl, la doble cámara, ¿no? Sin embargo, una doble cámara nos daría mayor reflexión, nos daría quizá un Congreso más sólido, ¿no? Pero eso requiere modificación constitucional y de 87 votos. El fujimorismo no quiere la doble cámara y eso ha impedido que hagamos esta gran reforma, que no es popular, dicho sea de paso, pero sí creo sustancial, que en una primera etapa, a pesar que una crisis de representatividad, creo que no hay los congresistas suficientes, pero en una primera etapa podría estar integrada la Cámara de Diputados por 90 congresistas y la de senadores por 40. Eso implicaría ni un congresista más. Pero yo creo que es sustancial. El voto preferencial, don Raúl. Yo soy hijo de voto preferencial. En 2006 fui el quinto en mi lista y tuve el honor de salir primero. Pero así como está, confunde a la población. Yo vengo de Ancash, 10 listas, 8 listas con 5 candidatos por lista, en competencia interna entre candidatos de la misma bancada, obviamente confunde al elector. Y otro tema importante es la posibilidad que tengan los partidos políticos de cruzar información sobre los postulantes. Tenemos que creer en la declaración jurada que hacen al presentarse en el partido, porque no tenemos cómo verificar la información. Las solicitudes que hacemos a los órganos del Estado no son obligatorias, no nos responden y al final de cuentas tenemos que creer en lo que dicen y muchas veces no todos dicen la verdad. Consiguientemente, aquí hay que modificar la legislación para que la solicitud del partido sea vinculante y obligue a los entes del Estado, Poder Judicial, Ministerio Público, el registro de condenas civiles, etcétera, etcétera, a obligatoriamente brindar información. Todo esto debería contribuir, en definitiva, a que la opinión pública tenga confianza, ¿no es cierto?, en el Congreso. Hasta ahora los niveles de aprobación son sumamente bajos. Pero recuerdo que después de mucho tiempo logramos la elección del Tribunal Constitucional, un esfuerzo de consensos en el que agradezco y saludo a todas las bancadas. Al día siguiente, don Raúl, un escándalo de un congresista. Entonces, 1000 hechos
buenos son opacados periodísticamente por un hecho malo. Creo que este Congreso ha sido muy productivo. Y la ley universitaria es un ejemplo de ello. Pero un solo hecho ante la opinión pública pesa más que todo. Y mientras sigan sucediendo esos hechos, por más que sea un Congreso eficiente, efectivo, que actúe con prontitud, la imagen siempre va a estar muy alicaída. Algunos temas requieren bastante consenso para lo que se viene, doctor Otarola, y no pareciera que la candidata del Partido Nacionalista para ser la presidenta del Congreso tiene esa capacidad de consenso que hay que reconocer usted generó y que generó también el congresista Isla. ¿Por qué exponerse, teniendo otras opciones, a presentar una candidata que la oposición no ve con buenos ojos? Bien, la bancada determinó esa candidatura. Tenemos aún tiempo, podemos conversar y quizá generar consensos. Miremoslo con tranquilidad, falta una semanita. Pero hizo consenso su reelección. No, yo de plano descarté hace un buen Descarta ahora mismo también eso, porque ayer la congresista Esther Saavedra, sentada donde usted mismo está ahora en esta mesa de trabajo congresista, nos decía que más bien no había ocurrido un proceso de democracia interna al interior de la bancada, es decir, no se había ni discutido ni votado quién iba a ser la candidata a presidenta. Y es más, decía que tenía ahí el documento con las 22 firmas iniciales de 22 de los 43 congresistas de la bancada respaldando a Marisol Espinosa. Bueno, Marisol Espinosa es una congresista de primer nivel, por la que tengo mucho afecto y mucha aproximación. ¿Qué pasó entonces? Fue una propuesta. Con 22 respaldos, 22 de 43 es la mayoría. Que democráticamente se debatió y democráticamente se eligió a Ana María Solórzano. Porque la congresista Saavedra dice que no ha habido ese debate ni votación. Dos instancias, una de ellas fue el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacionalista y otro la bancada. No estuvo presente la congresista Saavedra. Entonces se optó, se vieron los pros y los contras, y muchos de los que apoyaron a Marisol Espinosa, que fue un apoyo armónico, sin intención de fraccionar la bancada, pues desistieron y cambiaron de opinión. Pero ella insiste en plantear esto. ¿Ya no hay vuelta atrás? Vamos a buscar los consensos en cuanto a la bancada. Es nuestra candidata, vamos a buscar los consensos para que los otros partidos también hagan lo mismo. Vamos a otro aspecto que tenemos que hacer una pausa, son las 8:16, pero hay unas declaraciones suyas hoy día que en efecto también preocupan, sobre todo porque hay un tema que tendrá que abordar el Congreso en una buena medida, no solamente sino a futuro. El curso y el destino de la regionalización, que se ha visto seriamente afectada, sin duda, por, en fin, todos estos escándalos de pésimos gobiernos, pero que no invalidan el hecho de que también allí tenemos un campo de acción muy poderoso, que han ocurrido cosas muy importantes en las regiones y que el camino pues hacia la macro regionalización, etcétera, en general suscita todavía expectativas y esperanzas. Le dejo planteada la pregunta para luego de la pausa escucharlo. Bien, eran declaraciones del presidente del Congreso de la República, hablando un poco sobre los temas de coyuntura nacional. Seguramente más adelante va a estar ya hablando respecto al primer encuentro interamericano de presidentes de poderes legislativos. Vamos nosotros también a una pausa y regresamos con más información y también con un extracto de las declaraciones que viene dando en una radio local. Volvemos. Ya, Los días 17 y 18 de julio, el Congreso de la República del Perú será sede de un histórico evento. Destacadas personalidades de la política internacional. Y máximos representantes de parlamentos de los países miembros de la OEA tratarán temas de interés.
primer encuentro interamericano de presidentes de poderes legislativos. Y usted podrá verlo en exclusiva por la central de noticias del Congreso. Radio Congreso Perú es una plataforma informativa de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Tiene como objetivo principal informar a la ciudadanía del trabajo legislativo. Radio Congreso Perú. Vamos a continuar escuchando las declaraciones del presidente del Congreso de la República, que viene siendo entrevistado ya en una radio local. Vamos a ver el desarrollo de la entrevista. Hacer los cambios necesarios, pero fundamentalmente fortalecer el proceso de regionalización, a pesar de todos estos graves incidentes que usted lo señala. Nosotros nos formamos leyendo los 7 ensayos de Mariátegui, y ahí hay un artículo que titulaba La descentralización centralista, en el que la capital, en teoría, iniciaba grandes procesos de descentralización para no hacer nada. Frente a eso, creo que se exageró y se fue al otro extremo. Se inició un proceso de regionalización muy agresivo, no meditado, sin sostener las bases para que se funcione, y se creó unos reyesuelos, pues, que andaban con su edecán, su banda presidencial, y no entendían... Bueno, el error de llamarlos presidentes ya claro, nos dicen, ¿no? No entendían que el Perú es un Estado unitario. Y siempre comento, cuando Garrido Leca, por ejemplo, fue a Ancash, antes de sus cuestionamientos, y se puso a supervisar hospitales. Vino el presidente regional y le dijo: salte de mis hospitales o te saco a patadas. Entonces, era un síntoma gravísimo de que pensaban que tenían sus tronos no sujetos a control. Contraloría no podía ingresar. Entonces, los alcaldes en las regiones con Cano, pues prácticamente son otros reyesuelos. En Ancash, en el distrito San Marcos, en el que el alcalde anda con 5 camionetas modernas, en cada camioneta hombres armados con armas largas, con más resguardo que el presidente de la República. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice que ahí ya no postulan empresas a las licitaciones, postulan bandas. Entonces, por eso se justifica tanta protección. Entonces, se avanzó mucho sin tener cuidado, y eso tiene que revertirse. La regionalización debe continuar, pero no de esa manera. Y por eso algunas medidas que quise sacar bajo mi presidencia, pero no lo puse a voto, a pesar que estaba el voto por falta de asistencia de congresistas. Primero, el cambio de nombre de presidente regional, como muy bien lo ha dicho don Raúl. Yo creo que el nombre gobernador u otro nombre intendente sería más asequible. Prohibirles el uso de decán, prohibirles el uso de banda, y fundamentalmente la no reelección. Pero usted cree, señor Otarola, porque, disculpe, no quiero tomarlo a ironía, pero tampoco se trata pues de ponerles un nombre X, porque eso no los va a hacer actuar de determinada manera, eso ya no cambia las cosas. Y ojo que el problema de la descentralización no es culpa necesariamente de cómo han asumido su función los gobiernos regionales. Se desapareció el Consejo Nacional de Descentralización y no existe ninguna instancia en que el gobierno central coordine con los gobiernos regionales. Los partidos políticos, como el suyo, no se esmeran en participar en elecciones regionales y no tienen capacidad para colocar a personas con una visión común, y la ley electoral, que no cambia el Congreso, privilegia la fragmentación en movimientos regionales y en movimientos locales, que lo que hacen es justamente privilegiar esa visión más localista y no una visión más de país. De verdad que esas no le parece que serían de pronto medidas mucho más urgentes y mucho más sólidas para revertir un proceso en lugar de cambiarle presidente por no sé, pues, no, si quiere póngale usted Chulío y va a ver que las cosas no van a cambiar. No tanto, yo creo que es importante el cambio de nombre. Yo creo que es porque, como un desprecio en realidad. No, porque se creían presidentes de la República, pero son medidas el hábito no es el monje y el nombre tampoco es el puesto, ¿eh? Son medidas concomitantes que creo van aparejadas de otra, la no reelección, porque
armaron todo un aparato político, ya no militar, pero digamos con Pero la experiencia demuestra que hay presidentes regionales reelectos que han hecho su trabajo muy bien. Perfecto. Y otros que han sido unos ladronazos y que han estado solo un periodo. Lo mismo sucede con el presidente de la República. Manejan presupuesto, hay muchos que han sido muy buenos presidentes, pero que es mejor que no haya reelección para evitar el mal manejo de fondos públicos. Entonces, yo no digo que las medidas no sean buenas, entonces, lo que asusta es la ligereza del diagnóstico. No, se analizó con profundidad, han sido meses y meses de debates y fundamentalmente es la no reelección. Yo creo que lo que ha anidado todo esto es la reelección ilimitada con todo el poder absoluto que tenía. Entonces, si nosotros logramos que se elija cada 4 años, que no puedan ser reelegidos, inmediatamente logramos otra cosa también. Podemos lograr eliminar la revocatoria, que tanto daño y tanto envilo le ha mantenido al Perú. Sí. Porque al no haber reelección, no tiene mucho sentido la revocatoria, ¿no es así? Pero mire, eso entendemos la buena intención de esa medida, ¿no? Pero si se trata de una organización que ha llegado más bien para tratar de lucrar, por decirlo de alguna manera, va a dejar un delfín, va a dejar un sucesor y luego va a regresar después de un periodo. Pero vamos a otra de las medidas que de los partidos políticos y de los organismos electorales se ha planteado el Congreso y hasta ahora no se ha hecho nada. Entre una serie de medidas, por ejemplo, está pendiente la de equiparar los requisitos que se ponen a los partidos políticos y a los movimientos regionales para que compitan en igualdad de condiciones. En algún momento había una desigualdad que había que aminorar con estas medidas. Y además también lo del voto voluntario. ¿Por qué no se ha revisado esas cosas? Yo soy enemigo del voto voluntario. Creo que el Perú no está preparado para eso. Somos inmaduros. No tanto inmaduros, pero creo que el voto es un deber y un derecho de todo ciudadano. Y como deber, tiene todavía que ser obligatorio. Sin embargo, coincido plenamente, hay temas que tienen que ajustar en los gobiernos regionales. No es correcto, por ejemplo, que pongamos el sector salud. El Estado ya no tenga capacidad ni injerencia en los hospitales. En el sector educación, peor. ¿Qué han hecho los gobiernos regionales? Se han nombrado a los directores de UGEL, que más que directores de UGEL se han constituido en jefes de campaña, que tenían que traer los votos, que en los mítines tenían que movilizar a las portátiles. Es decir, ha sido todo un aparato mucho mayor que solo la cabeza del presidente regional, por no hablar del director de trabajo y el de agricultura. El de trabajo se encargaba de organizar a las huestes, entre comillas, de construcción civil, para que sea la portátil que agreda a la oposición. Este ha sido un tema más grave del que se ve y por eso la no reelección es fundamental. Pueden haber delfines, qué sé yo, pero ya no es el propio presidente. Y usualmente los delfines cuando están arriba se olvidan de su mentor. Yo sí creo y coincido plenamente que ahí faltó un mayor papel de los partidos políticos. No se trata solo de inscribirme y participar y salir con un 2%. Y ese riesgo todavía continúa. Esa es una ausencia peligrosísima porque hay una debilidad y por eso la importancia que tiene en verdad el abordaje también de la ley electoral. Pero vamos un poco al Congreso que empieza mañana, sobre todo el primer encuentro de presidentes de poderes legislativos de las Américas, sobre todo porque uno de los objetivos es generar la cooperación entre los parlamentos de la región para transitar hacia el fortalecimiento, modernización y generación de credibilidad de los poderes legislativos del continente. La experiencia sobre el Parlamento andino nos pone un poco en guardia y imaginamos que no nos da tampoco mucho entusiasmo, ¿verdad? Porque finalmente a veces perdemos la ruta, se vuelve una cosa muy discursiva y solamente conmemorativa, ¿no? ¿Cuánto se puede avanzar en esto? Sobre todo partiendo del hecho de que en efecto los parlamentos en América Latina tienen una seria debilidad. Estuve en la OEA en Washington y sustentamos la necesidad de este evento ante los representantes de la gran mayoría de países de América, sosteniendo que la OEA siempre se había preocupado por las diplomacias del Ejecutivo y por ahí un par de eventos del Poder Judicial. Y que era necesario también escuchar a los legislativos, como por ejemplo se hacía en Centroamérica, en el que los presidentes de los poderes legislativos se reúnen periódicamente y obviamente logran acuerdos importantísimos para el mejor manejo de los congresos, la consolidación de la democracia
y una serie de instituciones o de principios como por ejemplo fortalecer la participación de la mujer. Pareció interesante mi idea, se debatió y por ser quienes planteamos esa idea nos dio la oportunidad de ser el primer país que lo organizase. Creo que es importante escuchar a los congresos de América Latina y América en general, porque hay principios que tenemos que defender. Uno de ellos es obviamente el de la democracia, con todo lo que conlleva: libertad de expresión, Estado constitucional de derecho, en lo judicial el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de las minorías, la consolidación de los derechos de las mujeres, y tratar de que estos principios, que unos países están más avanzados y con las experiencias de ellos, pues se implanten en todos los otros países. Fue aceptada la propuesta y ahora en Perú ya nos han asegurado la presencia de más de 20 presidentes de congresos de América y algunos representantes de Europa, que creo también reconocen el nivel de la democracia en el Perú y la solidez de estas instituciones. Creo que ha sido un honor para nosotros y lo vamos a cumplir con mucha fuerza. Bueno, pues es un alto nivel de participación, sin duda. Otro asunto que también es importante es el que se refiere a las medidas que ha presentado el Ejecutivo, medidas económicas, un primer paquete. El ministro de Economía ahora anuncia que va a entrar un segundo paquete, y la verdad es que hay una preocupación con respecto al crecimiento del PBI y una serie de otras obligaciones colaterales que van directamente no contra las personas, pero en fin, causan preocupación en materia, por ejemplo, de los CTS, al mismo tiempo el ritmo del empleo, algunas otras medidas, en fin. ¿Cómo funciona la fiscalización económica en el Congreso? Tengo la impresión que no es muy visible. A ver, el enfriamiento de la economía es una realidad. Y países como Chile no han crecido en los meses pasados más allá del 1.5%, y el Perú ha llegado a 1.8%, cifra baja, pero sin embargo es la segunda más importante en cuanto a crecimiento de América Latina, después de Panamá y Colombia, creo la tercera. Pero eso nos obliga a tomar medidas. Los aguinaldos, por ejemplo, un aumento considerable que va a permitir mayor circulación económica. La CTS y una serie de medidas concomitantes que el Congreso aprobó, creo que van a permitir consolidar la economía peruana y, de acuerdo a criterios de organismos internacionales, va a ser una de las más sólidas dentro de las limitaciones que está produciendo esta crisis mundial. Entonces el Congreso no podía estar ciego a ello, actuamos con prontitud. Aprobamos las medidas del Ejecutivo y estamos esperando el segundo paquete de medidas también para, luego de un debate arduo como fue, creo que aprobarlas con prontitud. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Freddy Otárola, por haber estado con nosotros el día de hoy. Habrá siempre ocasión de continuar conversando y que tenga esta cita pues el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Ya nos han confirmado una gran cantidad de presidentes de congresos que vienen con delegaciones numerosas, algunos de ellos. Y eso también creo pone a la palestra la presencia de Perú en el Foro Democrático de América. Creo que vamos a contribuir hasta el crecimiento del turismo, porque vamos a estar en todos los medios de comunicación a nivel de América. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a usted. 8:32 de la mañana, una pausa. Eran declaraciones del presidente del Poder Legislativo, que se ha pronunciado respecto al primer encuentro internacional de presidentes de los parlamentos en el Perú. Bueno, pues el país será anfitrión. Asimismo, se ha hablado respecto a su posición en temas de descentralización y la no reelección inmediata para las próximas elecciones. Y vamos a continuar con más información. Un balance positivo logró la Comisión de Descentralización durante la legislatura 2013-2014 al aprobar 11 proyectos de ley durante la gestión del congresista Jorge Rimarachín. A continuación, el informe elaborado por un equipo de ciencia. Durante el periodo anual de sesiones 2013-2014, la Comisión de Descentralización logró producir 11 importantes leyes, en su mayoría referidas a la creación de nuevos distritos. Es así que se dispuso que Nueva Morococha sea la capital del distrito de Morococha, en Yauli, Junín. También se aprobó la creación de los distritos de Mi Perú, en el Callao, así como Canaire y Uchurajay, en Ayacucho, además de la provincia del Putumayo, en Loreto. Otra norma está referida a redelimitación territorial entre el distrito de Ventanilla en el Callao
y la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda y Construcción. También se desarrollaron 8 sesiones ordinarias y una extraordinaria referida a la eliminación del plazo para que los gobiernos regionales puedan concluir el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria. La comisión realizó 16 audiencias públicas descentralizadas. Respecto al control político, se citó al ministro de Vivienda, al representante de la Contraloría, alcaldes y representantes de la sociedad civil. Como ustedes saben, el Congreso de la República está a su servicio. Sepa cómo puede acceder a los beneficios del Parlamento Joven. Si tienes entre 18 y 29 años de edad y quieres poner en práctica tus cualidades de líder, el Parlamento Joven te espera. Este programa del Congreso de la República y que cuenta con el apoyo de la Fundación Hans Seidel, que fomenta la democracia en países en desarrollo, busca promover un espacio de debate y discusión sobre temas de interés público. Pueden postular al Parlamento Joven todos los peruanos de las siguientes regiones: Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y San Martín. A su vez, estas regiones se dividen en 3 grupos, los cuales entran en convocatoria en distintas fechas. El proceso de selección de los parlamentarios jóvenes consta de 3 etapas. Inscripción y selección de aptos, capacitación y evaluación, selección de 25 parlamentarios jóvenes por región. Los seleccionados de cada región participarán en un plenario regional. Posteriormente, 100 parlamentarios jóvenes se reunirán en un plenario nacional en el Congreso de la República. Los requisitos para participar en el Parlamento Joven son: ser peruano de nacimiento, residir en una de las 12 regiones seleccionadas, ser líder juvenil o tener potencial para hacerlo. Además, pertenecer a una organización social, política, gremial, desempeñarse en algún cargo o demostrar capacidad, actitudes de liderazgo y compromiso social. Para más información, llamar al teléfono 311-7705, anexo 3107. O también pueden acercarse a la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano, ubicada en Girón Guayaga 358, edificio Fernando Belaúnde, del centro de Lima. No dejes pasar la oportunidad de mostrar tus habilidades de liderazgo y promover el ejercicio pleno de tus deberes y derechos políticos como ciudadano. Y 37 de la mañana y les contamos que ya está la pregunta del día en nuestra cuenta de Twitter. De 105.000 candidatos a los comicios de octubre, solo 1.056 son mujeres. ¿Cree que el Congreso deba ampliar la cuota de mujeres? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Los dejamos antes con la agenda legislativa.
8 de la mañana retomamos la información en CNC Matinal y acabar con la discriminación racial como parte de un verdadero proceso de inclusión social demandaron los integrantes de la Mesa Afroperuana del Congreso. Así lo expresó el presidente de la Alianza Mundial de los Pueblos Afrodescendientes, Óscar Gamboa Zúñiga. Tenemos la nota. En la conferencia, el congresista Santiago Gastañaduy advirtió la necesidad de apoyar a la población afroperuana en acceso a servicios de educación y salud, así como a oportunidades de empleo. El legislador dijo que el Perú tiene mucho que aprender de Colombia, en donde existen políticas en favor de ese sector poblacional. Cómo mejoramos la situación económica de nuestra población afroperuana y cómo hacemos realidad justamente la inclusión a través de la educación, que es una herramienta importantísima. La educación no solo transmite conocimientos, no solo transmite innovación, la educación también debe ser un vehículo para transmitir valores, principios, para que nuestra sociedad realmente pueda seguir avanzando. En ese mismo sentido se pronunció la congresista Leila Chihuán, quien advirtió que hay una agenda pendiente a desarrollar y comprometió su apoyo a favor de la población afroperuana. Hay una agenda pendiente, es verdad, con el pueblo afroperuano en nuestro país. Una agenda que tiene que ver en incentivar y establecer claras las políticas públicas en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a trabajo. Hay una agenda también con el tema de discriminación. Muchas de las personas que componen este pueblo afroperuano han sentido en algún momento algún tipo de discriminación. Por su parte, el colombiano Óscar Gamboa, presidente de la Alianza Mundial de los Pueblos Afrodescendientes, recomendó articular esfuerzos de coordinación en los diferentes niveles de gobierno y el Congreso a fin de elaborar una agenda de trabajo con miras a la inclusión de esta población y al fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Pero también hay mandatos como que hay que crear las asociaciones de alcaldes de municipios con población afro. Yo no sé si en Perú hay alguna organización, pero eso no para formar guetos, aparatos guetificantes, sino aparatos de articulación con el Congreso, de articulación con el gobierno central, con el sector privado, para tener interlocución desde el escenario del gobierno local con las otras instancias de los poderes públicos o privados. Gamboa dijo que propondrá a los congresistas Gastañaduy y Chihuán como coordinadores peruanos de la Alianza Mundial en la reunión de directores que se llevará a cabo en Cali, Colombia, en el mes de octubre. También se comprometió a impulsar la participación de Perú en la cumbre mundial que se desarrollará en Costa de Marfil del 15 al 18 de diciembre próximo, informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Vamos con otras noticias. La nueva ley universitaria es una de las normas más importantes aprobadas por el Congreso durante el periodo legislativo 2013-2014. En el siguiente informe vamos a darles detalles sobre algunos de sus alcances. Veamos. Luego de 2 años de debate, tanto en Lima como en el interior del país, el Congreso de la República inició el camino hacia la calidad de la educación superior con la aprobación de la nueva ley universitaria, que fue promulgada recientemente por el presidente Ollanta Humala. Esta era una necesidad con la que todos los sectores coincidían. Señores congresistas, hemos debatido más de 4 días al voto. Estamos en votación. Y 2 años en comisión y 15 años en el Congreso de la República. Resultado final, 55 a favor, 48 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 154, 553 y otros. Con esta norma se elimina el bachillerato automático. Además, en un plazo máximo de 90 días, se creará la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación que velará por la calidad de las universidades. Que el régimen de gobierno de las universidades privadas, asociativas o societarias, se sujetan a lo dispuesto en su estatuto. Esto es importante, porque en el proyecto original estaba que las universidades asociativas privadas sin fines de lucro tenían que someterse también a la votación universal o con una asamblea universitaria. Se ha quedado después de consultar a constitucionalistas que quitarle a las universidades públicas, por ejemplo, el título a nombre de la nación sería un problema. En consecuencia, a todas van a dar el título a nombre de la nación y los incentivos van a estar por el lado tributario, los beneficios
tributarios para la acreditación. La SUNEDU aprobará o denegará las solicitudes de licencias de funcionamiento de universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudio conducentes a grado académico. Además, determinará las infracciones e impondrá las sanciones que correspondan en el ámbito de su competencia. También fiscalizará si los recursos públicos han sido destinados para fines educativos. La norma dispone la conformación de un grupo de trabajo encargado del cierre presupuestal, patrimonial, administrativo, de personal y financiero de la Asamblea Nacional de Rectores y del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades CONAFU. Luego, ambos organismos se extinguirán. Las universidades tienen un plazo de 5 años para adecuar su plano docente al establecer que el 25% de profesores deben ser contratados a tiempo completo. Además, los profesores que no cuenten con maestría tendrán ese tiempo para obtener. También se elimina el vicerrectorado de administración para dar paso a una gerencia administrativa y profesional, creando así el vicerrectorado de investigación. Todas estas reformas responden a las propuestas y sugerencias recibidas por la Comisión de Educación en sus diferentes sesiones ordinarias, audiencias descentralizadas y mesas de trabajo a nivel nacional, en las que participaron diferentes instituciones. Propuesta del congresista Guayama para declarar en reorganización el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE, en la correspondiente disposición complementaria final. 17. Se recoge la propuesta del congresista José León, referida a que es requisito para ser decano de una facultad tener grado de doctor o maestro en su especialidad, el mismo que debe haber sido obtenido con estudios presenciales, con excepción de los docentes de especialidad de artes de reconocido prestigio nacional o internacional. La ley hace referencia también a los estudiantes que desaprueben una misma materia 3 veces. Estos serán separados por un año de la universidad. Al término de este plazo, solo se podrá matricular en la materia que desaprobó anteriormente. Se advierte que si el alumno reprueba por 4ª vez la materia, se procederá a su retiro definitivo. Entre las disposiciones complementarias finales, se precisa que se denominará universidad al Seminario Evangélico de Lima y al Seminario Bíblico Andino. Con ello, el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo reconocieron la labor que vienen realizando las instituciones teológicas evangélicas en el Perú. Con su aprobación se pretende dar una educación moderna, competitiva y de valores a todos los estudiantes. Informó Central de Noticias del Congreso. Vamos a dar lectura ya a los comentarios sobre la pregunta del día que está publicada en nuestra cuenta de Twitter. De 150.000 candidatos a los comicios de octubre, solo 1.056 son mujeres. ¿Cree que el Congreso deba ampliar la cuota de mujeres? Bien, vamos entonces a ver los comentarios de los televidentes. Ariana Abad comenta: las mujeres debemos tener las mismas oportunidades en todo sentido. Fiorella Flores nos dice: está bien que se aumente, es hora de dar más participación a las mujeres. Tomás Vega opinó: deben sacar una ley que señale que debe ser mínimo 50% de mujeres. Juanjo Loza comentó: ¿cómo es que son tan pocas? Pensé que esa poca participación quedó en los 50. Julio Ramos comenta: más que nada se debería fomentar la participación femenina y darles su lugar. Frank Ramos también opina: si hay pocas mujeres postulando no es porque no puedan, sino es porque no quieren. Ojo. Bien, amigos, hemos llegado ya al final del noticiero CNC Matinal. Nos reencontramos mañana muy temprano. Los dejamos antes con los titulares del día. El presidente del Congreso recibió autoridades de Cachapampa. Todos agradecieron las gestiones que permitieron recibir donaciones para colegio de este distrito ancashino. Comisión investigadora del caso Orellana recibió testimonios de ministra de Salud y alcalde de San Borja que perdieron terrenos por argucias de la mafia. Solicitarán que caso La Cantuta retorne al fuero civil a fin de concluir con investigaciones e identificar a víctimas. Bajo el lema Tolerancia cero a la corrupción, la Comisión de Justicia logró impulsar 20 leyes durante la última legislatura. En esta edición les contaremos los principales aspectos de la nueva ley universitaria.